No, se acabó. Bueno, ya estamos de regreso. El programa Zoom es medio extraño. A veces me da tiempo abierto, otras horas hasta que se corta nuevamente. Bueno, entonces vamos a continuar con el ejercicio que estábamos trabajando. Ya. Ya. Listo. Entonces ya tenemos registrada cada una de estas partidas, ¿no? Tenemos registradas cada una de estas partidas. Ya. Entonces, una vez registrado esto, lo siguiente que tenemos que hacer es calcular el PIC a precio de cofactores por el método del gas. Ya nosotros hemos realizado la contabilización de las cuentas nacionales, tenemos el ahorro, lo único que nos falta ya es poner los rubros que corresponden. ¿Cómo se llamaba para el... Igual, vamos a hacer suma. Sumamos estos dos rubros y nos debe de salir todas las partidas cuadradas. Ustedes van a verificar que los saldos cuadran. Tenemos tanto para el uso como para el crédito, tenemos que es el mismo valor, uso crédito, uso crédito, uso crédito, vemos que las partidas están consolidadas. Y hemos calculado los distintos escenarios que tenemos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A mí no me cuadra la del capital. No te cuadra en la del capital. ¿Cuánto? A ver. Me sale 330. Déjame ver las cuentas. Aquí están las cuentas del capital. Primero debes de tener dentro de los usos formación bruta de capital fijo y variación de existencia 40 negativos. ¿Lo tienes así? Sí, sí tengo así. Ya. Por el lado de los recursos, tienes que es las depreciaciones, 150, y eso es lo que hicimos primero, ¿no? Sí. Ahora, lo que tienes que agregarle es el ahorro de las empresas. ¿Cuánto te salió el ahorro de las empresas? De las... El ahorro de las empresas. Te va 90. 90, perfecto. Pon unos 90 en recursos. Luego pones el ahorro de las personas, te debe salir 200. No, el ahorro de las personas, de los hogares me sale 120. No. Verifica los saldos. Verifica los saldos de los hogares. Y si nos das 2 minutos para revisar bien los datos. Ya, No no es hay que sea problema. Ya, les voy a dar los 2 minutos entonces para que... No sé cómo fue que hice hace un momentito para que se vea toda la pantalla. Un momento le hice para que se vea toda la pantalla.
En la parte que dice Zoom, profesor, ahí ya le puede hacer más pequeña la pantalla. Zoom 90. Vamos a poner aquí, 80 le vamos a poner. Ahí. Ahí creo que se puede ver todo. Sí. Ahí. Voy a poner 80. ¿Ya? De ahí tienen los valores que les deben de salir. Entonces ahí tienen que este es el ahorro de las empresas, que es la diferencia entre 2070 y 1980. El ahorro de las personas, que es la diferencia entre 1710 y 1510. Recuerden que primero se restan los recursos. A los recursos se restan los usos. De ahí tenemos 100 negativo, que es un desahorro que tienen los gobiernos. Aquí sacan la diferencia entre 1180 con 1280. Hemos gastado más recursos de los que tenemos, entonces tenemos que ahí un desahorro. Y el resto del mundo tenemos que 700 y 630. En realidad el resto del mundo nosotros hemos tenido un ingreso, mayores recursos hacia el exterior que lo que hemos recibido del resto del mundo. ¿Ya? Ya, y sí, gracias. Ya, muy bien. Entonces, y ahí tenemos hecho la primera parte, la contabilización de las cuentas nacionales. Por lo general, esta parte no se las tomo en el examen. O si gustan, yo se las pongo. Ahorita no tengo ningún problema. Yo lo que les tomo es a partir del elemento B, que salen directamente de las cuentas. Ya vamos a ver eso. Entonces, vamos a calcular vamos a hacer el siguiente literal que nos pide calcular el PIC por el PIC a precio de cofactores por el método del gasto. Entonces, el PIC, el método de cofactores, por el método del gasto, ¿a qué era igual? Si nosotros recordamos, el PIB es igual al consumo total más la inversión bruta más las exportaciones netas. Ese es el cálculo del PIB. Y sabemos, por un lado, vamos a ir desglosando cada uno de estos elementos, que el consumo total, ¿a qué es igual? El consumo total va a ser igual al consumo que realiza el gobierno más el consumo que realizan las personas, o el consumo que realiza los hogares, el total del consumo. ¿Sí? Sabemos también, por definición, que la inversión bruta, ¿a qué es igual la inversión bruta? ¿A qué es igual la inversión bruta? Formación bruta de capital fijo más las variaciones de existencia. ¿Qué otro elemento también tenemos? Las exportaciones netas.
exportaciones netas, ¿a qué es igual? Al resultado entre exportaciones menos importaciones, en ese orden. Primero son las exportaciones, porque tenemos que considerar el ingreso, y el ingreso va a estar reflejado por las exportaciones. ¿Sí? Exportaciones menos. Importaciones. Acuérdense que la letra X representa a las exportaciones. Acá lo voy a poner. X representa a las exportaciones, mientras que la M representa a las importaciones. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, vamos a continuar con esta partecita. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, Sí. lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a calcular el PIT por el método del gasto, ¿verdad? Exacto. Entonces, la fórmula que está ahí es la fórmula para calcular el PIT por el método del gasto. Claro, acuérdate que para el gasto que nosotros utilizábamos, consumo, inversión y exportaciones netas. Ok. Ajá. Y para sacar esos rubros tenemos que sacar cada uno, ¿verdad? Esa era mi duda. Sí. Okay. Ya nosotros ¿Qué era CG menos CB? Lo que es lo primerito. CG. CG menos CP. Más No, CP. es más. Es el signo más. Es el ¿Qué signo es eso? Esto es, a ver, lo voy a poner acá, para que CG. CG es el consumo del gobierno. ¿Quiénes son los que realizan consumo por definición? Las personas y el gobierno. Eso es lo que nosotros estudiamos en la parte teórica. Entonces, tenemos que calcular el consumo total. Y el consumo total va a estar dado por el consumo de las personas y el consumo del gobierno. Entonces, esto es consumo de las personas. ¿Ya ahí está más claro? Sí, si lo puede poner, si nos puede ir explicando así con cada uno para saber, porque como son abreviaturas, ¿Ya? después del momento de nosotros recordar, ya como que nos olvidamos. Ya, no hay Gracias. problema. Entonces, aquí recuerden, la C representa el consumo. Si le ponemos G es porque es el gasto. Y si le ponemos P es que son las personas. Si le ponemos E son las empresas. ¿Sí? Si ponemos X estamos hablando de X en minúscula, estamos hablando que es el resto del mundo. X mayúscula, exportación. M mayúscula, importaciones. ¿Ya? Entonces, hasta aquí estamos todos. ¿Sí están todos? Sí. Bueno. Vamos a Profe, calcular. profe. Dime. La B y la E, ¿qué significaba? La B. Inversión. La B La y B la E. bruta. B. Ah, la B. Ajá, Variación de existencias. Es la variación de existencia. Esto que está acá. Formación bruta de capital fijo más las variaciones de existencias. Ah, ya, profe, gracias. Disculpe la molestia. ¿Sí? Ya no hay problema. Entonces aquí tenemos, simplemente que aquí le puse el detalle que cada uno lo alimenta. ¿Sí? ¿Ya alguna pregunta? Ya, entonces vamos a empezar a calcular. Primero, vamos a calcular elemento por elemento. Vamos a calcular ahora lo que es el consumo total. Para calcular el consumo total tenemos que primero encontrar el consumo del gobierno. ¿Ya? Entonces, sabemos que el consumo del gobierno, ¿a qué era igual? Voy a copiar nuevamente esta fórmula. Ah, no, pues aquí voy a poner el consumo del gobierno, ¿a qué era igual? Si ustedes recuerdan, el consumo del gobierno
el ingreso. Va a tener registrado todos los sueldos y salarios. Sueldos y salarios que paga el gobierno a las personas, más las remuneraciones que paga el gobierno a las personas, eso es el consumo, pues, ¿no? Más las compras que realiza el gobierno, menos lo que vende, menos las ventas. ¿Las ventas de quién? Del gobierno. ¿A quién le venden? Se supone que le va a vender es a las personas, ¿no? Lo mismo, ¿a quién le compra? Les va a comprar a las empresas. ¿Sí? Entonces tenemos aquí esta es la fórmula para, o es la manera como nosotros hemos encontrado el consumo del gobierno. Entonces, si ustedes se van a la partida del gobierno, ¿dónde van a ver esto? ¿En los usos o en los recursos? Por parte del gobierno. ¿En dónde lo van a ver? ¿En el uso o en el recurso? En el uso. Va a ser un uso, ¿no? Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es registrar cada uno de los elementos que compone. Entonces vamos a tomarlo. Lo podemos tomar aquí de las cuentas como los podemos tomar de la parte de acá arriba directamente. Para que ustedes se vayan entrenando, porque al fin y al cabo lo que ustedes en una evaluación van a tener es este detalle, lo vamos a ir tomando directamente del detalle superior, ¿ya? O sea, lo vamos a ir viendo que están en las cuentas y lo vamos a ir tomando del detalle superior, ¿sí? Entonces tenemos acá, vamos a registrar, aquí abajito lo voy a poner consumo del gobierno, aquí es igual. Entonces vamos a ubicar sueldos y salarios que pagan las personas algo. Vamos a ubicarlas acá. Sueldos. A ver, aquí vamos viendo. Aquí tenemos esto. Intereses abonados a los hogares por el gobierno. Esto es un consumo que hace el gobierno. Entonces vamos a registrar este 90 y para saber que ya lo hemos tomado, lo único que le voy a hacer es le voy a poner acá al ladito una X chiquita. Yo sé que ya este valor ya lo he tomado. ¿Qué otro rubro tenemos? Compras efectuadas. Las compras efectuadas está dentro de los parámetros de consumo del gobierno. Lo vamos a poner con una X chiquita. ¿Qué otro rubro vamos a tener? Sueldos y salarios pagados por la administración pública. Lo voy a poner con una X chiquita para saber que esto es consumo del gobierno. ¿Qué otro rubro tenemos por aquí? Pagos a factores productivos por parte del gobierno. Esto es un consumo que hace el gobierno para poder producir. Entonces, esto también corresponde a un consumo del gobierno. ¿Sí? Entonces, recuerden que la letra X corresponde a los consumos y 60, esto es perdón, sueldos pagados por las instituciones de provisión social, esto también es un consumo del gobierno. ¿Ya? Entonces, todas las X que tenemos corresponden a lo que son, entonces voy a poner acá arribita, para irlos identificando, X me identifica al consumo del gobierno. ¿Sí? Las X. Entonces vamos a poner aquí los valores positivos, que vendrían a ser igual 90 más los 280 más
los 440 más, ¿sí me van siguiendo? Los 50 más los 60 me dan total 920. Les debió haber dado ese valor. ¿Les ha dado? Aquí, ¿qué hemos hecho? Sumar los sueldos y salarios que paga el gobierno, más las rentas que paga el gobierno, más las compras que realiza el gobierno. A esto le vamos a restar las ventas. Entonces, las ventas de servicios gubernamentales, ¿cuánto es? ¿Cuánto le salió, profe? 920. ¿Te salió eso? Sí, pero aquí yo tengo una duda. Usted nos dijo hace un momento que el consumo del gobierno es igual a todo, por así decirlo, lo que está en el uso, ¿verdad? Del gobierno. Ajá. O sea, las salidas de dinero que tiene el gobierno. Pero no debemos escoger todas las partidas que están en uso o solo las que nos dijo. No, es que tienes que identificarlas, porque hay partidas que están en el uso, por ejemplo, los impuestos. Bueno, para el caso del gobierno no tienes otro tipo de partidas, las transferencias. Sí, Las subsidios, transferencias ¿no? no es un consumo. La transferencia tiene otro tratamiento. Por eso es que no sé, porque si no simplemente tomarían esto del ver total. en dónde nomás puso usted las cruces, por favor. Son las que están en las No. cruces, exactamente. Sí. A ver, yo sí tengo 90. Sí tengo 280. Sí tengo 440. Tengo el 50 y también tengo el 60. Esos son todos. Entonces, ¿por qué le da cuenta? Si tú, O sea que para hacer el consumo no hay que coger todas las de uso del gobierno, ¿verdad? Sino que no. hay que saber identificarlas. Exactamente. Por eso, ¿cuál es la clave para identificar el consumo del gobierno? Recuerden que el consumo del gobierno son todos los sueldos que paga el gobierno. Recuerden que el gobierno puede pagar por toda institución pública, sea una empresa pública, sea a través de un gobierno seccional, sea a través de un municipio, sea a través de un organismo que pertenezca al Estado, una parroquia, un recinto parroquial. Entonces, todos estos sueldos que se paguen por esos conceptos constituyen un consumo. Las rentas, en el caso de que el gobierno pague intereses por medio de los bancos que son públicos, eso de ahí son rentas, entonces, o remuneraciones, eso también constituye un gasto público, un consumo público. ¿Y las compras qué hace? Pues no, todo lo que compra el gobierno para poder operar en su actividad administrativa corresponde también a consumo del gobierno. Entonces, esos tres rubros se los suma. Aquí lo que hice fue simplemente identificar el componente que alimenta cada uno. ¿Sí? Entonces tenemos intereses abonados a los hogares del gobierno, es decir, que el gobierno paga intereses a las personas. 90, esto es un consumo de gobierno, por eso le puse la letra X que le puse al lado es simplemente para identificar. Digo, estos son los elementos que corresponden al consumo del gobierno. Por otro lado tenemos las compras. Entonces mencionamos que las compras es un consumo del gobierno. También le pongo una X para identificar que ese rubro corresponde. De ahí tenemos el siguiente, que es sueldos y salarios pagados por la administración pública. También constituye estos sueldos y salarios un consumo del gobierno, porque paga, pues si no paga no paga, entonces no va a poder realizar las operaciones que necesita la administración pública, porque el Estado necesita de personas para poder operar. Y tenemos también, por otro lado, el pago a factores productivos externos por parte del gobierno. Es un pago que realiza para poder operar de manera externa. Entonces, esto también lo registramos. Los sueldos y salarios de las provisiones sociales. Y eso serían todas las partidas que para este caso nos han dado. La clave aquí es identificar, tener plenamente identificado cuáles son los sueldos, salarios, remuneraciones y las compras que hace el gobierno. ¿Sí? Ok. No es que como decía el consumo total del gobierno, yo lo Ajá. interpretaba como que era todas las salidas, o sea, todos los usos que tenía el gobierno. Y No. por eso tenía confusiones.
Es Bueno, que, ahora ya me quedó claro con lo que me dijo ahorita. ajá, acuérdate que hay transferencias que se hacen. Entonces las transferencias no necesariamente es un consumo, porque la transferencia está sacando recursos de un lado para mandarlo al otro lado. No es un consumo como tal. Entonces eso no se va a ver reflejado como un consumo. ¿Ya? Claro, Perfecto. claro. Entonces, y las ventas, obviamente, eso es un ingreso. Entonces tenemos que restarle las ventas. O sea, esta es la parte operativa que tú haces como gobierno para poder realizar tus gestiones. Y si dentro de esta parte operativa tú vendes algo, es un ingreso. Entonces eso es como un consumo negativo. Entonces consideramos las ventas que realiza el gobierno. Es un ingreso, ¿no? En este caso lo voy a poner con una X mayúscula para identificarlo, ¿no? Entonces sabemos que esto es una X que se lo resta. Entonces, y tenemos que el consumo del gobierno va a ser igual a 920 menos 150. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto les dio? Les debió haber dado 770. ¿Llegaron a ese rubro? ¿Les dio el valor de 770? Sí, profe. ¿Ya? Sí. Ya. Vamos a ver ahora el consumo de las personas. Consumo de las personas. ¿Ya? Entonces, para el consumo de las personas va a ser igual. Consumo de las personas, vamos a hacer la misma lógica. Para las personas que tenemos que considerar el costo de producción, perdón, todas las compras que realizan las personas, ¿a quién? A las empresas. Vamos a poner compras que realizan, compras de bienes de consumo que realizan las personas a las empresas, más las compras de bienes de consumo que realizan las personas a las instituciones privadas sin fines de lucro, más los sueldos y salarios que pagan a las personas, las instituciones privadas sin fines de lucro, más los impuestos que pagan las personas, ¿no? Impuestos que pagan las personas. Sí, cuidado, se confunden y ponen los impuestos que pagan las empresas porque ahí cambian el ejercicio. Más el consumo que hace el consumo, las compras de bienes de consumo, perdón, de bienes de consumo que hacen las personas al gobierno. ¿Sí? Entonces, todos estos rubros son los que van a alimentar al consumo de las personas. ¿Sí? Repito, para el consumo de las personas tenemos que considerar todos los consumos que hace el gobierno. ¿Y cuáles son los consumos que van a hacer las personas? Perdón, es las compras que realizan a la empresa privada, que realizan, aquí he puesto compras de bienes de consumo, la compra de bienes de consumo que hacen las personas, las personas a la empresa privada, las compras que hacen las personas a las instituciones privadas sin fines de lucro, ¿sí? A pesar de que a las instituciones privadas sin fines de lucro se les da el tratamiento de personas, pero cuando se compran, como tienen un RUC, entonces también constituye un consumo. Entonces, son las compras que hacen a las empresas, a las instituciones privadas sin fines de lucro y al gobierno. Lo mismo si llegase a ser al resto del mundo. Para el resto del mundo se conoce como una importación, y la importación no lo hacen las personas, sino que lo hacen las empresas.
Más, miren, los sueldos y salarios que pagan ¿quién? Las instituciones privadas sin fines de lucro. Entonces, todos estos rubros son los que corresponden. Lo que vamos a hacer ahorita es a seleccionarlos desde acá arriba, cuáles corresponden. Entonces, vamos a ver el consumo de las personas. Ya tenemos consumo requerido del sector agropecuario. Esto lo voy a poner con la letra Y para irlos identificando. Los 100, vayan siguiéndome, vayan haciendo al mismo tiempo con su Excel, que ya se nos está acabando el tiempo. El 100, tenemos para el otro consumo de las personas, venta de las empresas entre familias. Esto también corresponde. Tenemos sueldos y salarios por las instituciones privadas sin fines de lucro. Tenemos esta. Intereses abonados a los hogares por las empresas. También constituye. Y ya no tenemos nada más. Esto creo que son todas. ¿Ya? Entonces tenemos, por un lado, los intereses. Tenemos el autoconsumo. Sueldos y salarios, venta de empresas entre familias. ¿Ya? Entonces vamos a sumar. Acá. Entonces voy a poner aquí consumo de las personas. A ver cuánto me sale. Esto son las Y las que vamos a sumar. 100 más 150 más 240 más 950 y creo que ese es el último. Y me da como resultado 1440. Entonces vamos a tener que el consumo total ¿qué era igual el consumo total? Aquí está la ecuación. La voy a volver a poner acá abajo para que ustedes la puedan observar con calma. Y el consumo total va a ser igual a la suma del consumo del gobierno, que nos salió 770, más el consumo de las personas. En 400. Esto lo voy a poner más acá abajo para que no se confundan y llevan la misma lógica. ¿Ya? Entonces el consumo me sale 2110. El consumo total. ¿Sí? Hasta allí, 2210. ¿Qué más tenemos que calcular? La inversión bruta. Ya la inversión bruta ya sabemos que es tanto. Vamos a ir poniendo, entonces acá lo voy a poner. Consumo total. ¿Cuánto me salió el consumo total? 2210. 2210, perfecto. La inversión bruta, sabemos que la inversión bruta ¿qué es igual? A formación bruta de capital fijo. ¿De dónde tomamos esta inversión bruta de capital fijo? ¿De dónde tomamos estos 450? Del capital, lo que es. De aquí, de la formación bruta de capital fijo, ¿no? Y este, De la la compra compra de de maquinaria y equipo. ¿Sí? Aquí deben de tener en cuenta, aquí en este caso la compra de maquinaria y equipo está neteada, ¿no? En el caso de que les dijera que si existen 50 que son usados, se los debe restar los 50.
¿Sí? Eso no se vayan a olvidar. Entonces lo voy a tomar directamente de acá para que ustedes lo puedan visualizar. Menos, en este caso tenemos, me acuerdo que tenemos una variación de existencia negativa. ¿Cuánto es la variación de existencias? 40. Aquí. Ponemos menos porque es una disminución de las existencias. Y me da en total 410. ¿Eso qué es? La inversión bruta. Y las exportaciones netas, sabemos que es la diferencia entre quién, entre las exportaciones y las importaciones. Entonces, ¿cuánto tenemos? Acá, nos vamos a la partida del resto del mundo. ¿Cuánto tenemos en importaciones? Exportaciones de mercancía tenemos ¿cuánto? 330 menos las importaciones. Economista, disculpe Sí. que le interrumpa, pero ya son las 9:02. Ya. Bueno, entonces ya con eso nos quedamos hasta allí. En la siguiente clase nos podría explicar aún mucho mejor, por favor. Ya. Listo. Entonces nos quedamos hasta aquí. Ya hemos prácticamente calculado lo que es el PIB, al precio cofactor. Entonces nos vemos el día de mañana, ¿ya? Tengan buen día. Disculpe, este video, ¿cuándo lo subiría? Voy a ver si lo subo mañana. Mañana ya le actualizo todos los videos. Muchas gracias. Sí, junto con las aplicaciones que no se las he podido cargar. Muchas Profe, una gracias. pregunta. ¿Mañana a qué hora nos conectamos? Mañana sí va, mañana normalmente. Normalmente, o sea, a la hora de siempre. Sí, mañana normalmente, a la hora normal. Porque como estamos con estas cuestiones de las pandemias, he tenido que un poco ajustar algunas cosas en el horario. Ok, listo, profe. Ya entonces el día de mañana normalmente, a la hora de clase. ¿Ya? Listo. Nos Ya, quedamos. profe. Listo. Tengan un buen día. Igualmente, profe. Igualmente, profe.